A medida que Elon Musk se apodera de partes de la burocracia federal, las figuras del establishment de los medios de comunicación y la política se muestran cada vez más resentidos con el empresario tecnológico. Si lees un periódico nacional, ves un canal de noticias importante o sintonizas uno de los muchos programas nocturnos de sátira, verás cómo se burlan de Musk y lo critican sin descanso. Se les presenta como una persona rica que utiliza el gobierno para enriquecerse aún más y como un agente político dispuesto a saltarse las reglas y las normas para conseguir lo que quiere. A muchos miembros del establishment también les gusta recordar a la audiencia que Musk no ha sido elegido en cada oportunidad que ellos tienen, una sugerencia no tan sutil de que las acciones que está llevando a cabo en Washington son ilegítimas. También se critica a Musk y a su equipo por realizar parte de su trabajo en secreto. Y luego está, por supuesto, el insulto que se ha hecho popular a raíz de su vaciamiento del USAID, que está dispuesto a perjudicar a los pobres para mejorar su situación. Dejando a un lado los muchos defectos e inexactitudes de estas caracterizaciones de Elon Musk, vale la pena señalar que todas ellas se aplican incluso con mayor precisión a la propia clase política americana. Para empezar, las personas ricas utilizan el gobierno para beneficiarse a sí mismos. Es lo que ha definido el sistema político americano durante más de un siglo. Como Murray Rothbard expuso con gran detalle en su libro La Era Progresiva, la transición desde el sistema de gobierno de laissez-faire e hiperlimitado a mediados del siglo XIX no fue impulsada por la petición de abajo hacia arriba de proteger a los trabajadores y mantener los alimentos limpios que nos enseñaron en la escuela primaria. Surgió del reconocimiento entre los jefes de la industria que podían proteger mucho más eficazmente su cuota de mercado frente a competidores más pequeños y seguir ampliándola si utilizan el poder del gobierno en su propio beneficio. En otras palabras, la clave para mantenerse en la cima bajo este paso de innovación es bajo los grupos de presión. Comenzó con las empresas ferroviarias a finales del siglo XIX, pero rápidamente se extendió a los agricultores industriales, los proveedores de servicios sanitarios y los banqueros a principios del siglo XX, seguido de las empresas armamentísticas de Wall Street y muchas otras en la segunda mitad del siglo. En la actualidad, prácticamente todas las grandes empresas que dominan estos sectores deben sus posiciones a las políticas gubernamentales establecidas a su favor, en detrimento del público americano. La clase política moderna se define por su voluntad y capacidad de proteger y ampliar esta dinámica. Es risible oírles criticar falsamente a Musk por hacer lo mismo. Lo mismo ocurre con sus supuestas violaciones de reglas y normas constitucionales. Muchas de las voces más ruidosas del establishment que condenan este comportamiento vitoreaban con la misma intensidad que las administraciones de Bush, Bill Clinton, Bush hijo y Barack Obama lanzaran docenas de guerras no declaradas, llevaron a cabo vigilancia sin orden judicial, utilizaron la tortura, llevaron a cabo asesinatos extrajudiciales de ciudadanos americanos y proporcionaron ayuda y consuelo a Al-Qaeda. Como mínimo se trata de violaciones explícitas al artículo 1, sección 8, artículo 3, sección 3 y la sexta enmienda de la Constitución, así como la sección 2340A del título 18 del Código de los Estados Unidos. Y durante la pandemia del COVID, la clase política adoptó exactamente el mismo tipo de enfoque por el que ahora critican a Musk. Los gobiernos federales y estatales se apresuraron a cerrar negocios, escuelas, iglesias y a prohibir que la gente asistiera a reuniones públicas. Todo ello sin que ni siquiera fingieran preocuparse por las reglas y normas constitucionales por las que ahora fingen preocuparse. Además, la insinuación de que Musk está haciendo ilegítimo porque no ha sido elegido es ridícula. No solo se dejó muy claro a los votantes antes de las elecciones que Musk haría esto si Trump ganaba, sino que prácticamente toda la fuerza de trabajo federal que el establishment está tratando de proteger de Musk tampoco ha sido elegida. Millones de funcionarios no elegidos que dirigen la mayor parte de las operaciones del gobierno federal fueron contratados y se pusieron a trabajar sin ni siquiera una fracción de la transparencia y la publicidad que implicó el nombramiento de Elon Musk por parte de Trump. Hablando de transparencia, resulta cómico que una clase política que clasifica en unos 50 millones de documentos al año, el 90% de los cuales son probablemente innecesarios, según algunos expertos jurídicos del establishment, manifieste su disgusto por el uso ocasional de la discreción por parte del equipo de Musk. Por último, es espantoso ir a la clase política americana a criticar a Elon Musk por su supuesta voluntad de perjudicar a los pobres y vulnerables para mejorar su situación. Eso es esencialmente todo lo que esta gente ha hecho durante todo el tiempo que ha estado en el poder. Más de un siglo de intromisión gubernamental en industrias de importancia crucial ha dificultado a los americanos más pobres el acceso a alimentos, educación, vivienda, servicios sanitarios y medicamentos. Las políticas federales han disincentivado decisiones financieras sensatas como el ahorro, al tiempo que fomentaban inversiones más arriesgadas en empresas con conexiones políticas. Del mismo modo que otras políticas llevan a los americanos a adoptar una dieta trágicamente poco saludable en beneficio de empresas alimentarias, sanitarias y farmacéuticas bien conectadas. Y luego, por supuesto, están las guerras lanzadas por la clase política en Oriente Medio, el norte de África y ahora Europa del Este. Estas guerras han supuesto billones de dólares para las empresas armamentísticas y otros contratistas, pero también han matado a millones de personas y destruido decenas de millones de vidas en esas regiones. Entender quién es realmente el establishment político y lo que ha hecho dejar claro que los principios que fingen tener cuando denuncian a Elon Musk son falsos.
El problema del establishment con Elon Musk no es que esté dispuesto a romper las normas. Ellos mismos han mostrado una voluntad entusiasta de hacerlo. El problema del establishment con Elon Musk es sencillamente que amenaza parte de su poder. Y para ellos, eso es inaceptable. Muchas gracias por ver el video. Mi nombre es Don Güero. Si les ha gustado, por favor dejen su like. No olviden compartirlo en sus redes sociales y dejar, por supuesto, sus comentarios. Nos encanta leer sus opiniones. Hasta la próxima.